Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y un abrazo muy especial a todas las personas que desde ya hace varios minutos están acá charlando, saludando. Es para mí un placer, un gozo enorme ver sus saludos, ver sus mensajes, ver cómo están allá saludándonos con todo el corazón. Gracias por ello, de verdad. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y seguimos con nuestra charla sobre los misterios de la creación. Y hemos venido en esta charla de los misterios de la creación analizando cada uno de los días de la creación. Vimos cada uno de los días y hemos llegado al sexto día, al día de la creación de los seres humanos. Y ya en este sexto día hablamos en principio de la creación de los animales, entre ellos los dinosaurios. Luego hablamos de la creación del hombre. Y seguimos hablando hoy de la creación del hombre y la mujer. Así que muy atento porque va a estar muy interesante. Vamos a tener cosas bien interesantes para analizar en el día de hoy. ¿Qué tal si me acompaña? Y oramos juntos al Señor. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios en este día. Amado Señor, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Te doy gracias por el privilegio, el honor y la oportunidad que me das de compartir con mis amados hermanos en esta mañana. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a aprender, que nos ayudes, Señor, a poder interiorizar cada uno de los conceptos que vamos a estar analizando en el día de hoy. Que no queden, Señor, vacíos, que no entre por un oído y salga por el otro, como decía mi madre. Señor, que quede en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y lo llevemos a la práctica. Que tu palabra haga su obra en nosotros para llevar esto a una cotidianidad, a una vida práctica, para hacer defensa de la fe del evangelio y para entender las cosas y los misterios que desde el Génesis tú nos has querido enseñar. Padre, te lo pido con todo el corazón y con todo mi ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces estábamos analizando la creación del hombre y habíamos quedado la vez pasada, mis hermanos queridos, habíamos quedado la vez inmediatamente anterior leyendo Eclesiastés 3:11, donde habíamos visto la diferencia que hay entre el hombre y los animales, como el hombre es hecho más bien a la imagen y semejanza de Dios, y hoy profundizaremos un poco eso. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio del fin y hasta el fin. Y es increíble que definitivamente no entendemos esa obra que Dios ha hecho en nosotros. Aún el ser humano está pensando, reflexionando. Los más grandes científicos reflexionan cómo es posible que el ser humano sea como es, que tenga la capacidad física para hacer lo que ha hecho y para gobernar sobre este planeta. ¿Cómo es posible que se haya desarrollado el cerebro del ser humano muy por encima de cualquier otro animal viviente? Y no solamente la capacidad reflexiva de conciencia, sino también la capacidad física para llevar al acto lo que piensa. Definitivamente hay una diferencia enorme entre el ser humano y los animales. Pero algunos científicos no se convencen de eso. Y los evolucionistas en particular han estado buscando el eslabón perdido. Ese eslabón entre lo que eran los primates, que ellos creen fueron los homínidos, origen del ser humano, y nosotros. Darwin mismo admitía que hacían falta las evidencias de esa transición. Y hoy muchos consideran que las evidencias de esa transición son los llamados homínidos. Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalis. Todos esos homínidos cuyos fósiles se han encontrado supuestamente son descendientes nuestros y son el proceso intermedio entre nosotros y los antiguos homínidos de los que venimos nosotros y vienen los simios también, según ellos. Pero ¿es esto cierto? ¿Es esto creíble? ¿Es esto bíblico? Bueno, ya hemos visto que bíblico definitivamente no es. No podemos decir que venimos de un homínido o que compartimos algo con los monos, aun cuando nuestro ADN sea parecido. Somos completamente diferentes a ellos porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
El registro de los fósiles es el problema, pero podemos decir hoy que ese registro fósil es en principio una mentira. Eso lo escribe Walter Brown en un libro titulado En el principio. Y da varios ejemplos. El primero de ellos es el de el Ramapithecus. Ramapithecus. ¿Qué era el Ramapithecus? No sé si se alcanza a ver aquí. Ahora sí se ve el Ramapithecus. Esto era el Ramapithecus. Supuestamente un homínido del cual provenimos nosotros, que apareció durante muchos años en los libros de texto de muchas escuelas. El primer ser humano para algunos, pero era simplemente un orangután. Se comprobó con el tiempo, después de muchos años de estar en los libros de historia, que el Ramapithecus no era más que los huesos de un orangután. No era otra cosa. Así que quedó descartado el Ramapithecus, pero hay otros homínidos. George Dawson y Smith Woodruff, en una reunión de la Sociedad Geológica de Londres en diciembre de 1912, afirmaron haber descubierto el eslabón perdido y lo llamaron el hombre de Piltdown. Miremos al hombre de Piltdown. Esto era el hombre de Piltdown. Y ustedes miran, pero yo no veo un hombre ahí, hermano. Realmente lo único que encontraron fue este hueso. Y en base a este hueso se inventaron todo lo demás. Encontraron este hueso y un pedacito de cráneo. Y supuestamente un pedacito aquí de la nariz. Pero con base a esto crearon todo el cráneo, porque los demás huesos no estaban, no los encontraron. Seguramente se hicieron polvo. Y como encontraron algunas semejanzas entre este hueso y algunos huesos de simios, entonces es realmente un ser humano, pero al mismo tiempo nos demuestra que es una especie, o más bien nos demuestra que venimos de un homínido en común, el hombre de Piltdown. Y con eso engañaron a una gran cantidad de personas durante mucho tiempo. Muchos científicos hoy en día están poniendo en duda eso. ¿Cómo van a sacar todo un hombre de un huesito? Eso es supremamente cuestionable. Tiene más de imaginación que de ciencia. Así que todos los huesos de los homínidos, de los supuestos homínidos, de los supuestos seres de los que provenimos, están hoy en disputa por parte de muchos científicos que ponen en duda que estos seres sean verdaderamente una especie de humanoides. El Homo erectus, por ejemplo, o hombre de Pekín, que se supone es el primero que caminó en 2 pies, fue descubierto en 1927 por Davison Black. Pero luego se descubrió que eran huesos de monos que habían sido consumidos allá en China. Ustedes saben que los chinos comen muchas cosas bastante extrañas, entre ellas monos. Así que el supuesto hombre de Pekín no era más o no había sido más que comida de unos hombres de verdad. Se lo habían comido. El hombre de Nebraska. Todo ese nombre de Nebraska, el que llamaron el homínido hombre de Nebraska, con el tiempo descubrieron que lo único que tenían era un diente de un cerdo. Del diente del cerdo sacaron con su imaginación el famoso hombre de Nebraska. El Homo habilis, supuestamente el primer homínido en tener habilidad para manejar las herramientas, no era más que un mono y ya. Algunos monos tienen habilidad de manejar herramientas y eso no los hace parientes nuestros. Aún hoy hay monos que utilizan piedras para romper cocos, por ejemplo. Así que el Homo habilis tampoco es una prueba de los homínidos. El Australopithecus, sus huesos del oído. Con los huesos del oído comprobaron que el Australopithecus no era un homínido, sino era el oído de un chimpancé y un gorila. La famosísima Lucy, encontrada en 1974 por Donald C. Johansson y por Don Solly Zuckerman, o más bien Don Solly Zuckerman, descubrió que era un simio que caminaba con sus nudillos y que literalmente Lucy
según la forma de sus manos, se columpiaba de los árboles. Pocas palabras, no es ningún hominio, no es ningún pariente del ser humano, es un simio de hace muchos años que lo confundieron con un pariente del ser humano. Sé que habrán algunos que sacarán argumentos y dirán, no, porque se descubrió también esto, se descubrió también lo otro. Lo cierto aquí, y no lo digo yo, lo dicen otros científicos, o lo dicen científicos, yo no soy científico, lo dicen científicos. Esto está en discusión. Esto no es un absoluto. Esto no es algo que digamos definitivamente los homínidos son parientes nuestros, ancestros nuestros. La similitud que hay entre el ADN de un mono actual y un ser humano es muy grande. Así nos diseñó el Señor. Y eso no tiene nada de misterio. Así que la similitud que puede existir entre un mono de otras épocas y nosotros, pues es la misma. Y no por eso somos parientes o somos la misma especie, o cambiamos de especie y nos volvimos seres humanos y los otros se volvieron simios. Y así podemos seguir encontrando una gran cantidad de mentiras. El hombre de Neandertal en 1957, Eric Trinkaus, descubrió que era un humano. Y William Strauss y A.J. Cave descubrieron que tenía artritis. El famosísimo hombre Homo neanderthalus, que por sus características y complexión craneal y ósea, creían que era otra especie de humano. Hoy muchos científicos dicen que era otra especie de humano. Lo cierto es que era un humano. Tal vez no se veía exactamente como nosotros. Eso tampoco es de sorprenderse. Pero es un humano, no un homínido. ¿Me hago entender? Y eso ya pone en tela de juicio la teoría de la evolución en cuanto a los fósiles humanos. El doctor Colin Patterson, paleontólogo principal del Museo Británico, dijo, lo diré claramente, no hay ni un solo fósil a partir del cual se pueda construir un argumento sólido. Eso no lo dije yo, lo dijo el doctor Colin Patterson, un paleontólogo, el principal paleontólogo del Museo Británico. Búsquelo usted por internet si no me cree. No lo dije yo, lo dijo Colin Patterson. No hay un solo hueso que realmente nos dé ese eslabón perdido. No existe. Es mentira. Todos esos homínidos están en duda. No hay nada que nos dé certeza. No existe. Y debiera existir. Ese es el problema. Debiera existir ese animal que es el paso entre los animales comunes y nosotros. Entre el homínido y el Homo sapiens sapiens. Debería existir ese animal. No existe. Y deberían existir muchos. Muchos, porque poblaron la tierra. Porque estaban por todas partes. Porque se reprodujeron bastante rápido. Pero no hay. Hay muy pocos. Y prácticamente todos en tela de juicio. Por no decir todos. Otros que están investigando. Por eso es que Colin Patterson dice eso. No hay ni un solo fósil. Ni un solo fósil de homínido que pueda construir un argumento sólido a favor de la evolución. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y él fue un hombre, un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Esa es la verdadera historia de la creación del ser humano. No evolucionamos de homínidos. No evolucionamos de otros animales, mi hermano querido, mi amigo querido. ¡Qué pena! La Biblia enseña que el Señor dijo, hagamos, ya lo vimos la clase pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la conferencia celestial decidieron hacer al hombre y soplaron aliento de vida en nosotros, lo que nos hace absolutamente diferentes. La palabra formó es la palabra hebrea yatzar, que es la misma palabra que se usa para hablar del alfarero. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que a diferencia de
todos los otros animales, donde el Señor dice a la tierra produzca animales terrestres, o dice al mar produzca animales marinos. No, aquí es Él como un alfarero. Es Él haciendo al hombre. Claro, Él no tiene manos físicas, Él es espíritu. No es que haya cogido un pedacito de barro, así como nos lo pintan, vamos a hacer la carita y los ojitos. No. Pero lo que quiere decir es que Él interviene directamente, no solo con su palabra, sino con su acción directa. ¿Cómo? No lo sabemos exactamente. No sabemos exactamente cómo fue esa acción directa, pero es Él directamente haciendo al hombre la corona de la creación. Por eso los hombres, seres humanos, somos a la imagen de Dios. Él como alfarero nos formó, nos hizo, también nos quebranta. Ahora, la palabra hombre es la palabra Adam, y la palabra tierra es Adama. Aquí hay un juego de palabras. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová, Dios, formó a Adán del polvo de la dama. Somos tierra, polvo somos y a polvo volveremos. Es una verdad tautológica, perdóneme, no importa, incluso si usted no cree en Dios, usted sabe perfectamente que volveremos a ser polvo, que somos parte de esta tierra. Los 24 elementos fundamentales de todo cuerpo son los mismos 24 elementos minerales que hay en la tierra. Nosotros volvemos a ser tierra. Somos de la tierra. Ahora, ese Adán también puede transportarse o puede literalizarse como rojizo. Porque la tierra de aquel lugar, generalmente desértico o con un clima que tiende más al desierto, es rojiza. ¿De qué raza era Adán? ¿De qué color de piel era Adán? ¿De dónde surgieron las razas? Bueno, aún no voy a explicar eso. Todavía no. Pero ya llegará el momento. No sabemos cuál era el color de la piel de Adán, ni el color del cabello, ni el color de los ojos. Sabemos que fue perfecto en su creación. Un diseño perfecto. Debió ser el tipo más simpático de la historia. O sea, Brad Pitt no es nadie al lado de él. O Chris Hemsworth no es nadie al lado de él. No lo sé. No sabemos el color de su piel o de su cabello. Y no importa. Porque todos venimos de Él, sin importar el color de nuestra piel o de nuestro cabello, de nuestros ojos. Pero esa palabra Adán pareciera dar a entender que era de un color rojizo, quemadito. No propiamente blanco, ni propiamente negro. Pareciera dar a entender eso. Y cuando vemos los antepasados judíos, cuando vemos a los judíos de la época de Jesús, no los actuales, encontramos que ellos tenían una piel cobriza. No eran blancos ni negros, eran como cobrizos. ¿Podría tener esto una relación? Posiblemente. Pero nos sirve para entender, eso sí, con claridad, que todos nosotros tenemos los mismos derechos delante del Señor. Que nadie puede considerarse más que nadie por cuestión de raza. Que nadie puede segregar a otro porque el color de su piel, de sus ojos o de su cabello es diferente. Eso, mis hermanos, con todo respeto, y lo digo sin pelos en la lengua, es un pecado delante de los ojos del Señor. El mismo Pablo lo dijo, que ante Él no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre. Todos estamos en igualdad de condiciones ante nuestro Señor. Todos venimos de la simiente de Adán y de sus hijos, de todos sus hijos. Ya más adelante hablaré de eso de los hijos. Pero eso que creen algunos, como creen nuestros amigos mormones, que el pecado de Caín llegó con el sello y que el sello es que le cambió la piel a negro, y entonces Caín era negro y todas las personas de raza negra descienden de Caín. Eso es una mentira absoluta. Que después, cuando se hicieron los mormones muy populares, ustedes ya saben, en Utah y todas esas partes donde hay muchas personas afrodescendientes, entonces no, ya Dios los perdonó, ahora sí los necesitamos en la iglesia. Hay religiones que surgen hasta del racismo mismo. Y sí, durante muchos años el racismo se justificó
mal justificado con la Biblia, interpretando acomodadamente las Escrituras. Pero jamás la Biblia hace ese tipo de acepción de personas. Jamás. Ni siquiera le importa a la Biblia cuál era la raza, entre comillas, porque eso de raza no existe. Y alguno me dirá, raza sí existe, porque la Biblia dice de toda raza, de credo, tribu y nación. El término raza que aparece en la Biblia es diferente al que nosotros entendemos hoy. Por eso digo que la raza en sí no existe. Técnicamente somos la raza humana. Punto. Cuando vemos la palabra raza en el Nuevo Testamento es etnos, que no nos habla tanto de la raza, sino nos habla es más de la cultura. Nos habla de la etnicidad del grupo, un grupo étnico, que muchas veces tiene en común la raza, sí, pero que no habla directamente de la raza. Por eso es que les digo, aun cuando la Biblia muchas veces habla de toda raza, lengua, tribu y nación, el concepto de raza que hoy en día entendemos, en ese concepto tendríamos que decir que solo hay una raza bíblicamente, la humana. No más. No más. Somos humanos y a eso vamos. Sigamos profundizando en ese concepto. Entonces, la vida espiritual de Adán proviene del mismo Dios. Él sopló aliento de vida. Esto tiene su paralelo en Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero Adán murió cuando pecó. ¿Cómo murió? Espiritualmente. Murió espiritualmente. Ahora, Dios hace al hombre y sopla aliento de vida. En ese momento el hombre viene a la vida, pero entonces ¿a qué vida vino? A los demás animales no les sopló nada. Y sin embargo estaban vivos. Al hombre le sopló aliento de vida. Lo que está diciendo el texto es que el ser humano tiene vida espiritual. Espiritualmente puede comunicarse con su Creador. Tiene un espíritu eterno, a futuro, infinito. Porque es parte, vino del aliento mismo de Dios. Por eso cuando Jesús está despidiéndose de sus apóstoles, les sopla. ¿Recibieron ahí el Espíritu Santo? Él está usando ese soplo como una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? ¿La esposa del semáforo? No, mi hermano. Una metáfora es una comparación. Él está tomando el texto de Génesis cuando el Padre sopla aliento de vida sobre Adán y lo está recordando a sus discípulos que lo conocían perfectamente, soplando sobre ellos. Ahora ustedes van a tener vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Les va a traer a vida. Y esa llenura la van a recibir en Hechos capítulo 2. Reciban el Espíritu Santo. Es algo kinestésico, es una enseñanza. Es un símbolo. Pero no es para ir soplando gente en los cultos como muchos hacen. Porque así hacen muchos. Culto que van, culto donde soplan gente. Y se caen y le soplan. Que porque Jesús sopló. Cuando Jesús sopló aquí nadie se cayó, hermano. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Nadie se cayó. Nadie sintió nada. Nadie entró en un éxtasis extraño. Eso no sucede en el contexto de Juan capítulo 20, versículo 22. Eso no sucede ahí. Ahí lo único que pasa es que los discípulos al ver esa acción de Cristo entienden, Él es Dios. Como el Padre sopló a Adán, ahora Él nos sopla a nosotros. La promesa de Adán ahora viene de nuevo para nosotros. La vida que tuvo Adán antes de la caída, ahora la tendremos nosotros. Eso es lo que ellos están entendiendo. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender en vez de andar soplando gente por todas partes. Cuando usted ve a alguien soplando a otra persona, salga de ahí, mi hermano. Eso no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Con todo respeto. Pero esa vida espiritual que tiene Adán, la va a perder en el momento que caiga. Todavía no voy a hablar de la caída. Entonces, dice el texto que fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Nefesh, un ser animado, racional, con ánima. Consciente, espiritual, nefesh. Eso quiere decir un ser viviente, diferente a los animales completamente.
A imagen y semejanza de Dios, claro que sí, ya lo vimos la vez pasada. Ahora, esa imagen es intrínseca e inalienable. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza ha sido deteriorada por el pecado, ya vamos a ver eso. Pero mantenemos algo de esa imagen. Todos los seres humanos, todos. Por el solo hecho de ser humanos, tenemos conciencia, todos sin excepción. Tenemos atributos morales, éticos, sociales, cognitivos, racionales, todos sin excepción. Algunos más que otros, porque es una imagen deteriorada. Pero eso es lo que nos hace humanos. Si no lo tuviéramos, no seríamos humanos. Tenemos ética, tenemos moral. Eso viene de Dios mismo. Tenemos capacidad espiritual. Somos conscientes de nuestra muerte. Le tememos a nuestra muerte. Eso es intrínseco. Y la inalienable quiere decir que nadie nos lo puede quitar. No hay un ser humano que diga, yo ya no tengo la imagen de Dios. La tiene deteriorada. Todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios deteriorada, nublada, dañada por el pecado. Y aún así permanece algo de esa imagen en todos y cada uno. Y es imposible alejarnos de eso. Porque eso es lo que nos hace humanos. ¿Qué es lo que al ser humano lo hace humano? El aliento de Dios. Dios mismo. Su naturaleza es la que hace de la nuestra algo real. La otra palabra es ruach. Ruach o ruach. Más bien debería sonar así, ruach. Ese sonido era el tipo, el sonido que ellos hacían para el viento, ¿no? Viene el viento y ruach. Ruach. Y sopló ruach de vida. Y fue el hombre un nefesh viviente. Ruach. Porque el Espíritu de Dios es como el viento. Usted no lo ve, pero lo siente. Sabe que está ahí y lo necesita. Ruach, aliento de vida. Y aunque tengamos el aliento del Señor, tengo que dejar muy claro, aunque seamos a imagen y semejanza del Señor, no somos dioses ni pequeños dioses. Ni vamos a llegar a ser dioses. La Biblia dice que seremos como Cristo. Sí, como la naturaleza humana de Cristo. Que era una naturaleza absolutamente perfecta. Pero no vamos a ser como la naturaleza divina de Cristo. Entonces, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo implica llegar a la estatura de la plenitud humana de Cristo, no divina. Eso no es que, como somos hijos de Dios, entonces ¿qué tienen las jirafas? Jirafitas. Y las vacas, vaquitas. Y los elefantes, elefantitos. Y Dios, diositos. No, mentiras. La Biblia dice claramente que somos hijos adoptivos, adoptados por Dios. Así que aunque somos conforme a su imagen y semejanza, no compartimos su naturaleza en esencia. No somos Dios. El único hijo por naturaleza de Dios, que comparte plenamente la naturaleza del Padre, es Cristo. Nosotros somos hermanos de Cristo, adoptados por Dios, gracias a la fe en Jesucristo. Esos conceptos deben quedar absolutamente claros porque son conceptos netamente doctrinales. Y aunque no tenemos la naturaleza de Dios, nuestra naturaleza sí es superior a la de los animales y un poco inferior a la de los ángeles. Miremos. Salmo 8, 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Fíjese, nosotros ni siquiera alcanzamos a ángeles. Somos un poquito menos que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Pero somos la corona de la creación. El Señor en su misericordia nos honró. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies. El Señor le dio a Adán la autoridad de poner la creación debajo de sus pies. El Señor le dio la oportunidad a Adán y al resto de sus descendientes de enseñorearse sobre la creación de una manera maravillosa. Eso es algo hermoso. Pero eso nos implica también que la creación, incluidos los animales, son menos que nosotros. ¿Hay que tener respeto por la vida animal? Sí. ¿Hay que cuidar a los animalitos? Sí. Pero si usted me pone a escoger entre salvar a un ser humano y un animal, tengo que salvar al ser humano. A las reinas de belleza les ponen una pregunta típica de reina. Le dicen, si hay un incendio en un museo y está la Mona Lisa y un perrito, y usted tiene la oportunidad de salvar o a la Mona Lisa o al perrito, ¿a cuál de los dos salva? Ya no les preguntan eso, obviamente, porque ya se saben la respuesta más coherente. Salvaría al perrito. Claro que sí, la dignidad de los animales es importante, hay que salvar al perrito. Pero si estuviera en la misma circunstancia y estuviera un bebé y un perrito, ¿a quién salvo? Perdóneme, al bebé. Si puedo salvarlos a los dos, los salvo a los dos. Pero si no, toca al bebé. Porque la dignidad humana está por sobre la dignidad de los animales, por cuanto somos imagen y creación de Dios. Imagen de Dios. Tenemos la eternidad en el corazón. Los animales no. Los animales no. Y es que en el último tiempo hay personas que han tergiversado eso tremendamente. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 1. ¿Quién fue creado a imagen y semejanza de Dios? Varón y hembra, los dos. Y ese creó es la palabra bará, es decir, de la nada. Sabemos que el material que usó fue la tierra misma porque lo sacó de la tierra. Sin embargo, la tierra no es un ser viviente. En ese sentido lo saca bará, de la nada. Él crea al hombre conforme a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y eso implica una igualdad de condiciones entre el varón y la mujer. Delante de Dios tenemos igual dignidad. Y la dignidad del hombre y de la mujer está por encima de la de los animales. Pero la dignidad de la mujer no está por encima de la dignidad del hombre, ni la dignidad del hombre está por sobre la dignidad de la mujer. Estamos en igualdad de condiciones, hombre y mujer, ante el Señor. Y alguno me dirá, si cree usted eso, entonces ¿por qué no cree que las mujeres sean pastoras? ¿Usted cree que ser pastor le da a uno más dignidad? Es que ser pastor no es tener una dignidad extra como ser humano, sino una responsabilidad delante de Dios. Y aunque seamos iguales en dignidad y derechos, tenemos que entender también que somos diferentes en muchas cosas. Y ya vamos a analizar eso, porque es uno de los temas más interesantes y polémicos que tenemos hoy. Y dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. ¿Se da cuenta cómo en el mismo libro de Génesis se está jugando con esto de la imagen y semejanza? Set ya no es nombrado hecho a la imagen y semejanza de Dios. No. Ahora Set es nombrado hecho a la imagen y semejanza de su padre Adán. ¿A qué edad de Adán nació Set? Recuerde usted, Adán y Eva van a tener muchos hijos, dice la Escritura, y ya lo vamos a interpretar también. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que haya nacido Adán, o más bien que haya nacido Caín y Abel,
¿Y entonces con quién se casaron para multiplicarse? ¿Quién era la esposa de Caín? Porque Caín mató a Abel. Bueno, ni siquiera sabemos si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Lo que sí sabemos es que no fueron los únicos. Sabemos que Set reemplaza a Abel, el hijo que mató a Caín. Lo reemplaza, porque eso significa su nombre. Pero eso no significa que no haya habido otros hijos e hijas antes. Sabemos del conflicto de estos dos. Sabemos de Set porque lo que le importa a la Biblia es marcar desde el principio la genealogía del Mesías. Desde el principio. Desde Set está marcando la genealogía del origen de Israel. Todo para llegar a Cristo. Pero hay muchos otros hijos que crearon otras genealogías por otros lados que la Biblia no menciona. La Biblia dice, y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Ahora bien, 130 años tenía. 130 años cuando tuvo un hijo. Sí. Y en 130 años, teniendo en cuenta que él fue creado maduro, él no fue creado como un bebé ni como un niño, él tenía 130 años de existir, pero cuando Dios lo hizo ya era maduro, así que ha tenido todos los 130 años para reproducirse. ¿Cuántos hijos puede engendrar en 130 años? Bueno, depende de Eva, de cuántos pueda parir ella. Eran cuerpos más fuertes, más sanos, hechos de la propia mano del Señor. Eva pudo tener una cantidad de hijos impresionante. No sabemos cuántos tuvieron. Y una de esas hijas fue la esposa de Caín, otra la esposa de Set, y otros se casaron entre ellos. ¡Ah! ¿Se casaban entre hermanos? Sí, en esa época sí. Número uno, porque no había ninguna ley en contra de eso. No existía ninguna ley en contra de eso. El Señor no lo prohibió. Después, cuando Moisés trae la ley, va a existir la prohibición. Número dos, porque apenas la imagen de Dios en el hombre se estaba deteriorando. Estaba comenzando un proceso de deterioro que ha venido aumentando hasta hoy. Eso quiere decir que genéticamente eran más puros. Y no habían problemas genéticos en el hecho de la reproducción entre hermanos. Hay gente que se inventa cosas que no están en la Biblia. Que es que Dios creó más hombres, más seres humanos, que Adán y Eva fueron los primeros, pero creó otros en otros lugares. Nada de eso es bíblico. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. La Biblia solo nos narra la historia de Adán y Eva y toda la humanidad surgiendo de ellos. Todas las genealogías surgiendo, naciendo, apareciendo de ellos. Pero a la Biblia le importa la genealogía de Set. Esa es la que le importa. Ni siquiera la de Caín. La de Set es la que interesa. Porque de ahí va a venir Israel, de ahí va a venir Noé, de ahí va a venir al final el mismo Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, no había en aquel entonces, pues eran los primeros días de la creación y no había mezcla genética hasta aquel entonces. No había problema en que los hermanos tuviesen o se casasen entre ellos, tuviesen hijos. No había problema. Así que ¿con quién se fue Caín? Con una hermana. Y Set con otra hermana. Y los otros hijos de ellos con otros hermanos. Es así de sencillo. No hay misterio alguno en eso. Lo que sí nos enseña la Biblia es que la naturaleza de Set era igual a la de Adán, pero la de Adán caído. ¿Qué nos está queriendo decir la Biblia? ¿Por qué dice que Set es a imagen y semejanza de Adán? Porque lo que quiere decir es que Set ya no era imagen y semejanza de Dios. No totalmente. Lo que conservaba Set de la imagen y semejanza de Dios era lo que podía conservar de la imagen y semejanza de su padre. Y así poco a poco, con el paso de los siglos, la imagen y semejanza de Dios ha ido desapareciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más de los hombres. Hasta llegar al mundo que tenemos hoy. Corrompido, pecador,
Usted ve a algunas personas y usted dice, es imposible que esta sea la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, sí, conserva algo de la imagen y semejanza de Dios, pero ha sido terriblemente deteriorada por el pecado, haciendo inmundicias, practicando obscenidades, cometiendo pecados que a la meramente racional parecen absurdos e imperdonables. Y aún así conservan un poquito de la imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir que tienen la posibilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio para que esa imagen sea restaurada. Porque de eso se trata el cristianismo, de la restauración de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Cuando creemos en Cristo, nacemos otra vez, nacemos de nuevo y esa imagen comienza a formarse en nosotros. La imagen de Cristo, la imagen y semejanza de Dios. De eso se trata todo esto. Restaurar la moral, la ética, la comunicación, todos esos factores que hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando explicamos qué era imagen y semejanza? Todos esos factores son restaurados a la imagen y semejanza de nuestro Dios cuando creemos en Cristo. Por eso Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte que llegó espiritualmente a Adán es la muerte espiritual con la que nacen todos los seres humanos. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Somos muertos vivientes. Nacemos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos trae a vida por medio de su Espíritu Santo. Y esa es la buena noticia. Creyendo en Cristo tenemos vida y vida eterna. Ahora, volvamos al punto de que los creó varón y hembra. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Eso es en el capítulo 5, versículo 2. Hay personas que creen que en el capítulo 1 de Génesis se rompe la historia de la creación y el capítulo 2 de Génesis es la historia de otra creación. Incluso algunos entre el capítulo 1 y el capítulo 2 meten la historia de una tal Lilith, que según ellos fue la primera mujer con la que Dios había creado a Adán, porque ¿cómo puede ser posible que Dios haya creado a Adán sin ninguna mujer? Eso no tenía lógica. Entonces creó a Lilith y Lilith pecó y se volvió la madre de los demonios y Dios tuvo que divorciar a Adán de Lilith y le consiguió otra esposa, que era Eva. No hay fundamento bíblico para eso, mi hermano. Eso proviene de misticismos judaicos, de hecho. La historia de Lilith es una historia muy antigua, pero no es más que eso, que un cuento para asustar niños, que hace parte de la tradición esotérica de los judíos y que no es algo que los cristianos debamos creer, porque los cristianos creemos en la sola escritura. Solo la Biblia nos da la verdad. Así que si a usted le gusta la teoría de la conspiración y todo eso, pues cualquier cuento de estos le puede resultar atractivo, interesante o verdadero. Pero si a usted le gusta simplemente la interpretación bíblica, usted se dará cuenta que todo eso es mentira. Si no ha visto mi video donde explico toda la historia de Lilith y por qué no debemos creer en ella, lo invito en mi canal Biblia Libre, ahí está la historia de Lilith. Pero no puedo decir que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 estén separados, estén divididos. No, simplemente que en el capítulo 1 hay una historia general y en el capítulo 2 hay una historia específica. En el capítulo 1 me dice, varón y hembra los creó. En el capítulo 2 me explica cómo. Eso es todo lo que pasa. Es la estructura del texto. No hay misterio tampoco ahí. Es que la gente quiere encontrar misterios porque les gustan las películas de Hollywood. No hay misterio en el capítulo 2. Entonces, el capítulo 5 nos está recordando eso. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de cada uno de ellos Adán. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Que no era Adán y Eva? ¿Que Adán no era el hombre? La NBI y la traducción al lenguaje actual en ese mismo fragmento dice, y los llamó seres humanos. Adán significa humanidad. Y los llamó humanos.
Así los llamo. Y también significa rojizo y también significa tierra. Bueno, sí, significa todo eso. Son sinónimos. Cuando yo hablo de la tierra, puedo estar hablando del planeta Tierra, puedo hablar de la tierra que tengo en el zapato, o puedo hablar de mi nación, de Colombia, mi tierra. Las palabras se utilizan con diferentes acentos según el contexto en el que se esté utilizando. En este sentido, Adán en oportunidades en el Génesis se hace referencia al personaje de Adán y en otras oportunidades hace referencia a la humanidad en general. Adán y Eva eran Adán. No sé si me entienden. Adán y Eva eran la humanidad completa. Ahora bien, ser humano, Ben Adam. Cuando usted encuentra en el hebreo Ben Adam, significa ser humano. O sea, los hijos de Adán, Ben Adam. Y esa es otra prueba de lo mismo. Ya en latín se utiliza la palabra humus o humus. Humus, que significa procedente de la tierra. Humus, humano. Humano significa lo mismo que Adán, procedente de la tierra. Humus. Varón y hembra los creó. A Adán y Eva. Y en el verso 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio autoridad de enseñorearse sobre toda la tierra. ¿A quiénes? A los dos. ¿Solo a Adán? No, a Adán y Eva. ¿Para quién fue el mandato? ¿Solo para el hombre? No. ¿A quién le dio la autoridad? ¿Solo al varón? No. Al varón y a la mujer. Estaban en igualdad, mi hermano. Pero es el pecado, escúcheme, es el pecado el que hace que el deseo de la mujer quede sometido ante el hombre. Por eso es que no hay pastoras, eso es lo que dice Pablo. Cada uno, tanto el hombre como la mujer, tuvo diferentes consecuencias por causa del pecado. Y una de esas consecuencias en la mujer fue perder ese estatus de compañera ideal del hombre y de tener que someterse ante la administración del varón en el hogar, en su familia y en la iglesia. Porque si usted ve el mandamiento desde el principio, les dice a los dos que se multipliquen, que sojuzguen la tierra, que se enseñoreen los dos sobre los peces, sobre las bestias, sobre todo lo que se mueve. Ese era el mandamiento original. Ahora, el hombre y la mujer entonces tenían desde el principio la autoridad sobre toda la tierra, aún la tienen, solo que la mujer, aunque tiene también esa autoridad, aunque también puede administrar, desafortunadamente, gracias al pecado, debe estar sometida al hombre. Y ese sometimiento es lo que muchos no entienden, porque piensan que es poner a la mujer en una menor condición que el hombre, y eso no es así. La Biblia enseña que la mujer se someta a su marido como Cristo, o más bien en el mismo sentido en que Cristo se somete al Padre. Y si nosotros creemos que Cristo y el Padre son Dios, ninguno es superior al otro. Así que lo que hay es una diferenciación en funciones, no una superioridad o una mayor dignidad de alguno de los dos. Lo mismo pasa entre el hombre y la mujer. Hay una diferencia en funciones, no una mayor dignidad de uno o del otro, sino una diferencia en funciones. Ahora, los dos están por encima de la creación. Los dos están por encima de los animales. Por eso dice 1 Corintios 15:39,
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias y otra carne la de los peces y otra carne la de las aves. Ese texto lo usábamos como argumento en contra de la evolución, ¿se acuerdan? Son diferentes los animales a los seres humanos, somos diferentes, no toda carne es la misma carne. Ahora, la Biblia enseña que Adán y Eva fueron una sola carne. Una sola carne. Así que su carne, su naturaleza está por encima a la de todo animal. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hemos llegado a tal grado de depravación que el animalismo está invadiendo de una forma negativa incluso a las iglesias. Una cosa es proteger a los animalitos, cuidarlos, quererlos. Y otra cosa muy diferente es humanizarlos. Hoy en día usted ve más pet shop, tiendas para animales, para mascotas, que pañaleras. Hoy en día escucha más muchachas diciendo yo quiero un perrito, no un bebé. Hoy en día los visten como niños, los tratan como seres humanos, cama les dan, los dejan dormir con ellos, comen lo mismo que comen sus amos, les ponen nombres comunes y corrientes, Pedro, Juan, Gustavo, Rodolfo, Mario. Hablé lo que me ocurrió. Edgar. Y una cosa es proteger a los animales y otra cosa es humanizarlos. Humanizar a un animal es maltrato animal. Si usted humaniza a su mascota, la está maltratando. Trátela como lo que es. Si es un perrito, un perrito. Si es un gatito. Trátelo como lo que es. Consiéntalo, cuídelo, todo lo que usted quiera. Pero no lo humanice. No le diga mi bebé. No le ponga ropa humana. Paso tiene pelos. No le ponga ropa humana. No le hable como si fuera cualquier otro ser humano. No lo alce y le dé un chupo como si fuera un bebé. No haga eso, hermano. Eso es pecado. Literal, está humanizando a un ser que es inferior al ser humano. Y nuestra responsabilidad es cuidarlo, no atormentarlo en su naturaleza. No es eso algo que le agrade a él, ni algo que le permita formarse, desarrollarse conforme a la naturaleza que Dios le dio. Hay perritos tan malcriados que si usted los deja en la naturaleza libres, se van a morir de hambre. Nunca supieron cómo comer o cómo alimentarse por ellos mismos. Cuando los animalitos son diseñados por Dios para que se sustenten ellos mismos. Hoy en día las ovejas, por ejemplo, ya no hay ovejas silvestres. Las ovejas todas son domesticadas. Por eso necesitan un pastor. Por eso es que el Señor toma la tipología de la oveja y del pastor para hablar de él y su pueblo. Porque las ovejas se mueren si no tienen pastor. ¿Cómo tratamos a nuestras mascotas? No las humanice. No cometa ese pecado. Ahora bien, Génesis sigue diciendo en el verso 18, capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo y haré ayuda idónea para él. Entonces, ya vimos que desde el capítulo 1 dice que creó varón y hembra. Pero en el capítulo 2 comienza a especificar cómo creó a la mujer. Lo primero que Dios dice es, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces uno se pone a pensar, si en el capítulo 1 todo el tiempo está diciendo, y creó esto y fue bueno, y creó esto y fue bueno, y creó lo otro y fue bueno, ¿por qué en el capítulo 2, verso 18 dice, y vio que el hombre estaba solo y vio que eso no era bueno? ¿Cómo así? ¿Le falló algo a Dios? ¿Hizo algo mal? ¿Se equivocó? Todo le salió bien, menos, se me olvidó hacerle mujer a Adán. Yo sí dije algo me faltaba. Como que la mujer es el último. ¿Sí? Como que al Señor se le olvidó hacerle mujer a Adán. Bueno, no es que Dios se le haya olvidado. Esto es un lenguaje antropomórfico.
cuando dice que dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, no es porque él haya hecho algo malo, sino porque él sabía que lo había hecho así a propósito, para que el hombre se diera cuenta que necesitaba una compañera. Y es ahí donde decide Dios, bueno, Dios ya lo había decidido, es decir, en el plan de Dios desde el principio estaba la mujer, no piense que no, solo que lo mejor se hace esperar hasta lo último. Lo mejor viene al final, hermano, lo más bonito viene a lo último. Y el Señor quería que Adán se diera cuenta por sí mismo la necesidad que tenía de esta mujer. Pero desde el principio de la creación, Dios ya tenía en su plan y en su propósito crearle a Eva. Ya Dios lo sabía. Pero Adán tenía que darse cuenta. Aquí está en un lenguaje antropomórfico. No es que Dios se haya dado cuenta y wow, voy a hacer ahora sí a Eva. No, no, no. En un lenguaje para entenderlo, porque de otra manera no entenderíamos el plan de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea para él. Ahora, la palabra ayuda es la palabra eser, lo que hace falta, el complemento, el socorro. Adán está incompleto. Adán tiene muchas falencias, no imperfecciones. O sea, a ver, Adán es creado perfecto, en el sentido es que es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero seguía siendo un humano. No era un dios ni un semidios, era un humano. Entonces, en medio de sus características como hombre, habían cosas que le hacían falta. Y Dios lo sabe, pero va a querer que Adán mismo se dé cuenta. Por eso Dios no le hace de una vez a Eva. Todos los animalitos tenían su compañera, pero Adán no. Porque Adán tenía capacidad de razón, podía reflexionar, podía desear. Así que él tenía que darse cuenta de la necesidad que tenía de ese socorro, de esa ayuda. No una ayudante, la mujer no es una ayudante, más bien es aquella, en vez de mirarla como la ayudante, mírela como la salvavidas. Como aquella que le brinda el socorro. Eso es lo que quiere decir eser. El que ayuda, el que socorre más bien. El que da una mano al otro porque el otro no puede solo. Eser. El complemento. Idónea, neget, adecuado o ideal. Una traducción a este texto sería: y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un complemento ideal. El complemento ideal. A la perfección. La mujer es el complemento ideal del hombre. Tristemente, estamos en un mundo que está perdiendo la visión de lo que es hombre, de lo que es mujer, que ahora dejan que los hombres se hagan pasar por mujeres, y uno ve en esas marchas feministas cómo hay una cantidad de hombres disfrazados de mujeres luchando por los derechos de las mujeres. Y uno dice, ¿que esto no era para defender a las mujeres? Las mujeres peleando contra el macho opresor. Y al mismo tiempo abogando porque los transexuales puedan participar en los deportes físicos donde generalmente ganan, obviamente, porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Fue atroz hace unos años ver cómo un transexual ingresó al boxeo internacional y lo ponen a pelear con una mujer. Y le dio una tunda terrible. Volvió a esa pobre mujer una nada. ¿Esos son los derechos por los que estaban peleando las defensoras de los derechos de las mujeres? ¿Esos son los derechos por los que ellas abogan? ¿El derecho a ser golpeado por un hombre que ahora parece mujer? ¿Eso les parece más justo? Hombres que se meten en competencias de carreras, de ciclismo, de todos los deportes, donde obviamente por el diseño físico de los hombres, pues van a tener una ventaja. Obviamente. Ahora los hombres ganan concursos de belleza femeninos. Hace poco tuvimos una Miss España que era un hombre realmente.
Y uno se pone a pensar, ¿de verdad la mujer más linda de España es un hombre? ¿Así de mal estar en España? ¿Cómo puede ser posible? Yo no creo eso. Y es que muchas mujeres se han preocupado tanto en demostrar que pueden hacer lo mismo que los hombres hacen, que se les olvidó que su belleza radica en que pueden hacer todo lo que nosotros no podemos. Ellas son el complemento ideal. Mujer querida, su belleza está precisamente en que usted hace lo que su marido no. En que usted ve las cosas como su marido no puede verlas. En que usted percibe las cosas diferente a como las percibe él. Ese es su valor, no en que usted pueda hacer lo mismo que él. Seguramente hay muchas cosas que las podrá hacer incluso mejor, pero es que esa es la gracia. Que usted hace cosas mejor que él. Cosas que él no puede hacer. Yo le dije a mi esposa, yo no me voy a encargar de la decoración. Ella no me peleó. A decir verdad. Ella no me pelea eso. Ella se encarga de la decoración de la casa, todo. Lo adorna, mi oficina, incluso todo. Porque ella tiene una visión estética muy buena. Ella es maravillosa adornando, poniendo, utilizando una cosa aquí, allá, este color, esta forma, le queda hermoso todo. Yo no. Yo no soy así. Por mi propia naturaleza de hombre. Y no digo que no hayan hombres que puedan ser decoradores de interiores. Sí, seguramente. Pero seamos honestos. Ellas tienen una gracia especial en eso. Como en muchas otras cosas. Ellas se esfuerzan por demostrar que hacen lo mismo que nosotros. Y nosotros lo único que queremos es que se den cuenta todas las cosas que nosotros no podemos hacer y en las que las necesitamos. Mis hermanos queridos, ese es el complemento ideal. La mujer es el complemento ideal. Vamos terminando, Génesis 2:20. Y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se equivocó Dios, ya sabemos. Pero él tenía que darse cuenta que era necesario, que necesitaba una ayuda. Él vio el miquito con la miquita, el burrito con la burrita, el pollo y la gallina y dijo, ¿y a mí? Sintió la necesidad. Tengo necesidad de alguien más. Llega un momento en la vida de madurez de uno, y esto le pasó a Adán en un solo día, ojo, un solo día. Llega un momento en la vida de uno que uno se da cuenta que necesita a alguien más. Adán no terminó su trabajo ese día, él nombraría a uno que otro animal, no nombró a todos, pero se dio cuenta que todos estaban emparejados y él no. Se dio cuenta que necesitaba esa ayuda. Dese cuenta, amigo, hombre, usted necesita mujeres en su vida. No muchas mujeres en su vida, no, necesita una mujer. Necesita una ayuda idónea, un complemento ideal. Lo necesitamos. Llega un momento en la vida que tú dices, ya no puedo seguir así. Necesito a alguien que me ayude a orientarme, que me dé alegría en las mañanas, que solo verla me ilusione, me enamore. Alguien con quien pueda volver a ser un niño. Para todos los demás soy un adulto, bravo, que tengo que tomar decisiones radicales y tengo que hablar sin pelos en la lengua. Pero para esa persona puedo ser un niño. Puedo ser romántico, puedo derramar mi corazón. Dios así lo ha querido desde el principio. Y por eso, la Biblia dice en Génesis, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra para costilla es la palabra selá, que significa costado, curvo. Realmente la palabra no significa costilla. No significa costilla. Quiere decir que sacó algo del costado del hombre.
y ese algo era como curvo, porque el costado es curvo. No necesariamente es una costilla. ¿Le faltaba una costilla a Adán? No lo sabemos. ¿Los hombres tenemos más costillas que las mujeres? ¿O las mujeres más que los hombres? No, para nada. Entonces, ¿por qué? Primero, porque era de su misma naturaleza. La mujer es de la misma naturaleza del hombre. Por eso debemos amarla, cuidarla y valorarla. Un antiguo dicho judío que está narrado en el diccionario Strong dice: ¿por qué la mujer es sacada de un costado, de una costilla? ¿Por qué de una costilla? Y los judíos decían: la mujer es sacada de una costilla, no de la cabeza, no de un hueso de la cabeza para que se enseñoree sobre su marido, ni de un hueso del pie para que lo pisotee. No, de un costado, de una costilla, debajo del brazo para protegerla, cerca del corazón para amarla. No puedo decir que sea una interpretación bíblica, pero vaya si es poético y cierto. El Señor nos dio ese regalo, mi hermano. Las mujeres son un regalo del Señor que embellece este mundo. No importa cuántos años tenga. Su belleza sobrepasa la de las piedras preciosas. Y estoy hablando de las mujeres virtuosas, de las que sirven a Dios, de las que le obedecen, de las que le aman, de las que le buscan. ¿Es usted una mujer virtuosa? Aquí vemos el primer matrimonio. Se la presentó Dios a Adán. Y eso quiere decir, se casaron delante de Dios. Fueron uno, una sola carne. La relación de Dios ya no iba a ser solo con Adán. La relación de Dios iba a ser con Adán y Eva, porque eran una sola carne. Nunca el propósito de Dios fue tener relación solo con Adán y que Adán arrastrara a Eva. No, el propósito de Dios con Adán es tener una relación con los dos. No deje que su esposa no progrese en el evangelio, o que su esposo. Cuando hay parejas donde uno sabe mucho y se mete con Dios y el otro nada, están en un yugo desigual. Uno lleva la carga y el otro... Eso termina mal. Los dos deben tener relación con Cristo. Los dos deben tener esa relación con Dios. Y entonces el yugo era ese pedazo de madera que llevaban los bueyes para arrastrar y hacer los surcos en la tierra y poder cultivar. Si era desigual, pues uno de los bueyes tenía más carga que el otro y se iba a cansar, iba a morir. Por eso los matrimonios no funcionan, por eso no salen adelante. Porque el yugo que debemos tener es Cristo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y cuando lo tenemos en el matrimonio, por eso dice la Biblia, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si lo tenemos en el matrimonio, entonces ya no seremos uno contra el mundo. Seremos dos, que somos uno. Seremos tipo y sombra de la Trinidad, luchando contra el mundo. Dos personas distintas, pero una sola carne. Luchando contra la vida, llevando el yugo de Cristo. Y nada nos podrá detener. Cuando estudiamos el Génesis, los misterios del Génesis, encontramos los misterios del matrimonio, de la pareja, del amor. Porque ese también es un tremendo misterio. Dele gracias a Dios. Si está con su pareja, le pido que le tome la mano por lo menos, mínimo. Si no, abrácela. Abrace a su pareja. Abrace a su esposa, a su novia. Si no tiene, no importa. Ore por la que está en otro lugar o porque algún día la conozca. Hay personas que deciden quedarse solos y es voluntad de Dios que así sea. Pero generalmente no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Tal vez te has sentido solo, sola durante mucho tiempo. Y sabes que necesitas a alguien. Oremos por ello. Amado Señor, te doy gracias por mi esposa, por esa persona que has colocado, que me impulsa, que me da ánimo, que me alegra todas las mañanas al despertar, que me ayuda a buscar más de ti, a ser más consciente, más racional, a tener los pies sobre la tierra. Gracias, Señor, por cada mujer que me ha rodeado en la vida, por mi madre, por mi hermana, por mis tías.
Gracias por cada una de ellas, Señor, que son una bendición para mí, que han sido de ejemplo, de instrucción. Gracias por cada mujer de la iglesia. Gracias por cada cristiana y sierva tuya. Gracias por cada una de ellas. Te clamo, Señor, por los matrimonios, para que entendamos el valor, el significado y la importancia de cumplir con nuestros roles, de respetar al otro, de valorarlo, pero de entender que ambos tenemos la responsabilidad delante tuya de llevar el yugo. Que en los matrimonios aquí representados no haya uno, Señor, que lleve la carga y el otro que se quede rezagado. No, que los dos lleven la carga juntamente y así será más liviana. Yo te pido, Señor, por las personas que no tienen esposo o esposa, pero que saben que lo necesitan o la necesitan, aunque le digan a todo el mundo que a ellos no les importa, que así están bien, que no necesitan de nadie, pero muy por dentro en su corazón, saben lo solos que se sienten. Señor, aparéjales un buen hijo tuyo, una buena hija tuya, alguien que sea realmente siervo tuyo, que los ame, que los respete, que los valore. Señor, ayúdales, los coloco en tus manos, no les permitas más soledad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Seguimos con los misterios de la creación la próxima semana y lo que viene, mi hermano, lo que viene va a ser realmente espectacular. De esos que me han escrito que por qué no... ¡Ay! Ya vamos para eso, ya vamos para allá. Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden, hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Tenemos video martes, viernes y domingo. Biblia Libre Prédicas. Suscríbase a Patreon, ayúdenos, suscríbase a este canal, dele like, publique por todas las redes sociales, por favor. Y sigue con nosotros en Biblia Libre Prédicas.